Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla que tan generosamente nos entrega y nos comparte Francisco Aguilar, conocido como Fran. Esta es una charla que se organiza dentro de las actividades de la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia y bueno, comentaros que muy breve vamos a tener el gusto de escuchar a Francisco Aguilar. Esta charla se llama Viaje al paradigma cuántico, todo un viaje. Un viaje que ya veréis que es como una fractal, que cuando uno abre una pregunta van surgiendo otras y otras, y nos va a invitar a bucear. Os voy a presentar en principio esta tarde a Francisco Aguilar. Fran, buenas tardes. Hola. Hola Paco, tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Encantado de tenerte y muy agradecido de que estés esta tarde entregando tu tiempo, tu sabiduría, tu conocimiento, tu viaje por el paradigma cuántico con todos los demás. Os cuento un poquito de Francisco, de Fran. Él es doctor en física y química. También hizo un máster de biofísica cuántica. Él ha trabajado más de 20 años en una farmacéutica, en la sección de investigación y desarrollo, en una farmacéutica multinacional. Y ahora mismo está prejubilado. Yo he tenido la suerte de conocerlo en Canarias, porque él vive en las Islas Canarias, en La Palma. Las Palmas de Gran Canaria, perdón, que si no lo digo así me matan los canarios. Las Palmas de Gran Canaria. Y como alumno de cuentoterapia, pues también le ha fascinado esta unión de los símbolos, de la magia y la física cuántica. De ahí, de esas conversaciones, surgió la idea de poder compartir con toda la gente que estuviera interesada en este tema, y desde ahí surge esta charla. Así que bienvenido, Fran. Gracias. Voy a compartir el escritorio en la presentación, un momentito. Espero que todos puedan ver bien la presentación. Lo vemos bien, sí. ¿Vale? Hola. Pues Francisco, activa el micrófono, que silencia a todos, también te silencia a ti. vale, bueno, ahora me escuchas. Te escuchamos, y ahora sí. Vale. Pues también de mi parte, buenas tardes y buenos días a todos y bienvenidos a esta charla sobre física cuántica que he titulado Viaje al paradigma cuántico y sus implicaciones más allá de la física. Como han visto, he puesto una pequeña dita en el título porque esta charla está organizada por Cuentoterapia, pues esto estará reflejado también en las diapositivas que van a ver. Y también al final de la charla tengo preparada una pequeña sorpresa para todos. Para los que estuvieron en la charla de Anatot hace casi un mes, esta charla va a ser un poco diferente. He quitado la parte técnica, digamos la parte de descripción de conceptos físicos, pero he incluido una nueva sección sobre la teoría integral, sobre la relación de la física cuántica con la teoría integral de Ken Wilber, que a mí me resulta muy interesante. También quería pedirles que si tienen alguna pregunta se las escriban y me las hagan al final de la charla, si tengo tiempo de presentarles todo el contenido de una vez. Lo que les voy a presentar hoy va a ser una introducción conceptual a la física cuántica, va a ser ciencia hasta cierto punto y a partir de un momento de la charla voy a comenzar a ver o a presentar las implicaciones que tiene la física cuántica en otras áreas del conocimiento. Pero el principio va a ser, como digo, una introducción, una breve introducción, porque la física cuántica es muy amplia, no tendría tiempo de explicar todas las teorías que existen en una hora, así que voy a concentrarme en el comienzo de la física cuántica, que fue lo que llevó a muchos físicos pioneros de la física cuántica a poco más o menos convertirse en místicos. Y eso es lo que quiero presentarles hoy. Vamos a comenzar.
quiero recordarles que la visión de la física no es realmente la realidad. La física solo puede abarcar, si acaso, una pequeña porción de la realidad. Porque lo que hacen los físicos es introducir una parte, digamos, objetiva en todos los fenómenos que observan, intentando explicarlos o describirlos más bien con modelos matemáticos, que precisan de vez en cuando revisiones. Y estas revisiones pueden llevar a las llamadas revoluciones científicas. Una revolución científica es un cambio total de paradigma, un cambio total de pensamiento. Por ejemplo, han habido hasta ahora dos grandes revoluciones científicas. La primera fue saliendo de la Edad Media, en el Renacimiento, el cambio de la visión geocéntrica a la visión heliocéntrica. O sea, al principio se creía que la Tierra era el centro del universo, pero científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei demostraron que el Sol era el centro del universo, de nuestro sistema solar, de nuestro sistema planetario. Y ello conllevó a un cambio radical de pensamiento, a un cambio de paradigma. Y la segunda revolución científica que ha tenido lugar es la física cuántica, la introducción de la teoría cuántica por Max Planck en el año 1900. Como digo, la física lo que intenta es describir fenómenos que se observan con modelos matemáticos, pero estos fenómenos muchas veces no se pueden explicar, solo se pueden correlacionar los datos que se obtienen con los fenómenos que se observan. Y el problema de todo esto es que aferrarse a esta visión nos puede condicionar. Llevábamos hasta la introducción de la física cuántica casi 300 años de física clásica de Newton, que como veremos en un momento potenciaba, digamos, el hemisferio izquierdo del cerebro y digamos que la gente se acostumbró a pensar de una manera muy lógica, causa-efecto, y se veían obligados poco más o menos a representar de alguna forma todo lo que veían. Esto cambia con la física cuántica y eso lo veremos en las siguientes diapositivas. También les introduje aquí una frase que me gusta mucho de Gary Zukav en el libro de la danza de los maestros de Willy, que dice que los científicos que establecen nuevas líneas de pensamientos son aquellos que no tienen miedo de aventurarse audazmente en la insensatez. Insensatez en el sentido de salirse fuera del marco establecido de pensamiento. Y que tienen una habilidad infantil para ver el mundo como es y no como se nos aparece. Y en esta presentación conoceremos a algunos de estos insensatos que fueron los que desarrollaron la física cuántica a principios del siglo XX. La física cuántica, muchos la describen como la última frontera entre la ciencia y la espiritualidad, porque muestra fenómenos que uno inconscientemente los relaciona con la mística y con la espiritualidad. Es ciencia, pero los resultados que se obtienen son, digamos, muy ajenos a la percepción que nosotros normalmente tenemos del mundo. Y por eso se tiende mucho a extenderse o a ampliarse en el sentido de la mística o de la espiritualidad. Pero es ciencia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la física cuántica es ciencia. Para los que tengan alguna, no se sientan seguros en el tema de la física cuántica y piensen que no la van a entender, no se preocupen, porque incluso el Premio Nobel de Física de 1965 llamado Richard Feynman, dijo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. O sea que no se preocupen si ustedes en una hora no la entienden, porque ni siquiera los físicos cuánticos son capaces de entenderla completamente. Bueno. Paco, ¿cómo puedo quitar los vídeos de los participantes? Porque no veo las diapositivas del todo. Ahora, ya lo pude hacer. Sí. En tu Bueno, vista antes de comenzar... puedes poner en tu vista el vista del hablante y con eso solo sales tú, ¿vale? Sí, acabo de reducir los Eso es. vídeos, las pantallas a una pequeñita.
Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña comparativa entre la vieja física, la física clásica de Newton, y la nueva física, la física cuántica. En la vieja física, en la física de Newton, que como dije, duró casi 300 años, el universo se le veía como una máquina desconectada totalmente de las personas que vivían en él. O sea, los científicos, las personas estaban fuera y observaban cómo el universo funcionaba. La física clásica estudia, o estudiaba el movimiento, o sigue estudiando, porque todavía se utiliza, el movimiento de cuerpos en el universo, de cuerpos que tienen características intrínsecas que se pueden determinar por medio de las percepciones ordinarias y con medios de aparatos de medición. Es decir, estos cuerpos se pueden representar y por ello se pueden distinguir. Estamos hablando de cosas individuales. Como dije, la física clásica potencia el hemisferio cerebral izquierdo, o sea, el hemisferio cerebral lógico, el pensamiento lógico, y como los científicos están fuera del universo máquina, se trata de una realidad objetiva, es decir, podemos observar algo sin modificarlo. Es una física determinista, predice sucesos, hay una causa y un efecto, con lo cual si sabemos los datos del comienzo se pueden predecir o se puede predecir cómo va a terminar un determinado fenómeno. Es decir, estamos hablando de certezas. Por ello los físicos clásicos proclamaban que ellos tenían la verdad absoluta. Pero esto cambia con la introducción de la física cuántica. El universo está interconectado y es consciente. Se trata del estudio de movimientos de átomos y partículas elementales que no se pueden observar, que no se pueden representar. Lo único que vemos son las interacciones entre ellas y a esas interacciones son las que se pueden describir. Es decir, como no se puede observar, no se puede representar, estamos hablando de grupos. Uno no puede distinguir los electrones unos de otros. Hablamos de grupos. Y detecta solamente las cualidades que son observables. Cuando haya una interacción entre una partícula y el observador, una partícula y un aparato de medición, es cuando vemos los electrones o vemos otro tipo de partícula, no antes. Es decir, estos grupos son ajenos al conocimiento percibido de la realidad porque no los vemos, solo vemos sus interacciones. La física cuántica empezó a potenciar lentamente el cerebro, el hemisferio cerebral derecho, es decir, el hemisferio de la intuición. Y no digo esto yo solo, sino esto también lo dijo Max Planck. En la siguiente frase, en la siguiente cita, ¿lo ven? La ciencia significa una conducta sin descanso, un desarrollo en continuo progreso hacia un objetivo que la intuición poética puede captar, pero que el intelecto nunca llegará a entender por completo. Es decir, se trata de una realidad subjetiva que proviene de la experiencia que tiene el científico con los fenómenos cuánticos. Por ello no podemos observar algo sin modificarlo. Siempre hay una interacción entre el observador y lo que está observando. La física cuántica es indeterminista. Predice probabilidades. Solo puede calcular probabilidades. No puede predecir sucesos. Es decir, aquí tenemos que ver con incertidumbres y no con certezas, como era el caso de la física clásica. Y por ello proclama solo su capacidad de describir la experiencia correctamente. No proclama una verdad absoluta, sino simplemente el poder describir la experiencia que se ha tenido de forma correcta. O sea, son dos mundos completamente opuestos. Perdonen, acaba de entrar Lourdes en la habitación y acaba de tirar algo. Bueno, como dije, son dos formas de ver la realidad distintas, son dos formas de física completamente opuestas. Bueno, pues vamos a comenzar y lo que vemos en la puerta de entrada a la física cuántica, ya dije que estamos en cuentoterapia, por lo cual modificamos un poquito las diapositivas y he incluido algunas ilustraciones.
vemos dos mensajes. El primero es el universo es mental y el segundo es el universo empieza a parecerse más a un pensamiento. Básicamente dicen lo mismo, pero el primero lo dice de forma afirmativa, es una afirmación. El segundo lo dice con cierta cautela. Si sabemos de dónde vienen estas dos citas, lo entenderemos perfectamente. El primer mensaje es del Kybalión, de la obra mística por excelencia, y el segundo es una cita de Sir James Jeans, que era un físico teórico de principios del siglo XX. Pero básicamente las dos dicen lo mismo, que el universo es mental. Bueno, pues si estamos preparados, vamos a bajar al mundo cuántico, donde ya nos esperan algunos insensatos. Vemos aquí las fotografías de algunos de ellos que seguro reconocerán. Por ejemplo, tenemos aquí a Einstein, Max Planck, Niels Bohr, ya lo conocerán los demás en las siguientes diapositivas. Bajamos al mundo cuántico y todo comenzó con la luz. A final del siglo XIX, en 1890 y pocos, los físicos tenían la impresión de que ya habían descubierto todo lo que había que descubrir en el universo. Pensaban que ya quedaban pocas cosas por explicar. Un científico que se llamaba Maxwell descubrió que la luz era en realidad una perturbación en el campo electromagnético. Se supo que una perturbación en el campo eléctrico llevaba automáticamente a una perturbación en el campo magnético, con lo cual se dieron cuenta de que los dos estaban conectados en un campo electromagnético. Y la perturbación resulta que determinaron que tenía la velocidad de la luz, con lo cual al final concluyeron que la luz era una perturbación, una onda que se movía en el campo electromagnético. Con lo cual la luz, al final del siglo XIX, se creía que era, o se sabía que era una onda electromagnética que tenía un espectro muy amplio, del cual el ojo humano solo era capaz de ver una pequeña parte. El espectro visible para el ojo humano es una parte del espectro que llega desde 400 nanómetros a 700 nanómetros. Una pequeña porción del amplio espectro de frecuencias que tiene la luz, que va desde los rayos cósmicos, con una frecuencia altísima, pasando por los rayos gamma, los rayos X, luego llegan los rayos ultravioleta, luego viene el espectro visible que podemos ver, y luego están las frecuencias de infrarrojo, radar, etcétera, etcétera, que tampoco se pueden ver. Los rayos cósmicos y los rayos gamma tienen una energía tan alta que son capaces de ionizar los tejidos humanos. O sea, son radiaciones que libera, por ejemplo, la bomba atómica. O sea, son mortales. Luego están los rayos X, que también son muy peligrosos si se irradian durante mucho tiempo. Los rayos ultravioleta, que te pueden quemar la piel. Los rayos infrarrojos ya tienen mucha menos energía, al igual que las ondas de radar o la de televisión, de radio, etcétera, etcétera. Con lo cual vemos que las altas frecuencias siempre llevan a altas energías y las bajas frecuencias a bajas energías. Es decir, cuanto más alta es la frecuencia de una onda, más energía tiene la onda. Una onda es básicamente energía en movimiento. Y cuanto más alta es la frecuencia es, ustedes a lo mejor tienen en mente la representación de una onda que tiene montañas y valles, pues cuanta más montañas y valles haya en una porción de tiempo, en un segundo, más alta es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de montañas o valles en un segundo. Cuanto más alta la frecuencia, más energía tiene la onda. Bueno, pues resulta que había un problema que no habían terminado de explicar los físicos al final del siglo XIX, y era la relación entre la luz y la temperatura. Cuando uno empieza a calentar un cuerpo, por ejemplo, cuando uno empieza a calentar un metal, el metal se pone rojo, se pone azul, se pone blanco, y los físicos intentaban correlacionar la luz, o sea, el color que ellos veían, la frecuencia que ellos veían, con la temperatura, y no había forma. No había forma, siempre tenían errores, hasta que llegó un físico
Max Planck en el año 1900 y publicó la teoría del cuanto. La relación entre la luz y la temperatura es la llamada radiación térmica. La tienen todos los cuerpos calientes, incluso nosotros, los seres humanos, irradiamos luz en el infrarrojo. No lo podemos ver, pero si utilizamos una cámara de visión nocturna, podemos ver los cuerpos en la noche, porque lo que vemos es la radiación de infrarrojos que emiten los cuerpos calientes, que emiten las personas. Con lo cual, ya sabemos que lo que dicen la sabiduría oriental, las religiones orientales de que somos seres de luz, es correcto desde el punto de vista físico. Irradiamos en el infrarrojo. Lo que hizo Max Planck fue introducir una corrección muy pequeñita en las ecuaciones clásicas para la energía, que él llamó el cuanto, y entonces hizo que la energía dejara de ser continua, tuviera cualquier valor, para tener siempre un múltiplo de un valor muy pequeño. Y a este valor pequeño lo llamó el cuanto, lo que hoy es la constante de Planck, que se representa por la letra H. Como ven, el número 10 elevado a menos 34 significa que es 0,33 ceros y luego 6,63. Es un número tan pequeño que a nivel macroscópico es prácticamente cero, no se nota ningún cambio. En cambio, a nivel cuántico puede tener cambios drásticos, cambios muy dramáticos. Es una constante universal y la frecuencia de una onda electromagnética terminó por definirse de forma que la energía es igual al cuanto, a la constante de Planck por la frecuencia. Con lo cual aquí vemos directamente si la frecuencia, si el cuanto es una constante, la energía está directamente ligada a la frecuencia. Cuanto más alta la frecuencia, más alta la energía. Entonces tenemos que la energía de pronto dejó de ser algo que podía tener cualquier valor a tener siempre un múltiplo de una constante muy pequeñita. Y esto hizo que de repente las ecuaciones para la descripción de la radiación térmica funcionasen. Bueno, pues a partir de ahí se descubrieron un montón de insensateces en la física cuántica. En 1905, Einstein determinó la equivalencia de la materia y la energía con su famosa ecuación: la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. También en 1905, Einstein pudo explicar el efecto fotoeléctrico, donde la luz de repente se comporta como materia. Es la introducción del fotón. Después veremos cómo funciona este fenómeno. Más tarde se detectó la dualidad onda-materia. Un científico francés, de Broglie, determinó que también la materia se puede comportar como luz. Bueno, aquí ya estaban los físicos empezando a ponerse nerviosos. En 1926, Schrödinger desarrolló la función de onda, que es simplemente un modelo matemático ondular para la materia. De repente la materia se puede describir como una onda. Bueno, y seguimos con las insensateces. En el año 1927, Heisenberg desarrolló el principio de incertidumbre que dice que la materia es indeterminada. Veremos más tarde lo que significa. En 1928 se detectó el efecto túnel. Las partículas pueden atravesar barreras. Bueno, aquí los físicos ya se estaban poniendo demasiado nerviosos, ya estaban pensando que estaban cometiendo errores, pero no, resulta que todos estos fenómenos eran reproducibles. Luego se vio también que las partículas, por medio del principio de superposición de Schrödinger, que las partículas podían estar en diferentes sitios al mismo tiempo, algo que era impensable para los físicos de aquella época. Imagínense pasar de una física clásica, estos físicos que estaban investigando, estaban desarrollando la física cuántica, se habían formado en la física clásica. Estaban viendo todos los fenómenos opuestos que ellos nunca habían pensado que podían suceder. Y por último, el principio de no localidad.
que se determinó en los años 40, pero fue verificado en el año 1982, que significa poco más o menos que todo está entrelazado, el entrelazamiento cuántico. Todo está interconectado a nivel cuántico. Y todas estas insensateces son porque la naturaleza se comporta como quiere y no como nosotros pensamos que debiera ser. Todas estas insensateces se pueden resumir en 4 aspectos del universo cuántico. El primer aspecto es la complementariedad, la dualidad onda-partícula. El segundo es el indeterminismo, el principio de incertidumbre o indeterminación. El tercero es la potencialidad, el principio de superposición. Y la cuarta es la unidad o la interconexión, el principio de no localidad, el principio de entrelazamiento cuántico. Y la gran pregunta es si estos 4 aspectos del universo cuántico se pueden extrapolar al mundo macroscópico. Lo veremos en las siguientes diapositivas. Comenzamos con los 4 aspectos. El primero es la complementariedad, que fue un concepto que introdujo Niels Bohr, un físico cuántico danés, premio Nobel, o la dualidad del cosmos. Aquí vemos que la luz se puede comportar como partícula, es el efecto fotoeléctrico, donde si iluminamos una placa de metal con luz, de repente podemos observar una corriente eléctrica, se liberan electrones de la placa de metal, lo cual significa que la luz de alguna forma está golpeando los electrones y estos salen volando, por así decirlo. Es decir, la luz se comporta como si fueran bolas de billar que chocan con los electrones y estos salen de la placa de metal. Pero por otro lado, el científico francés Louis de Broglie determinó que las partículas también con una ranura, cuando la física dejó de ser objetiva. He traído un vídeo cortito extraído de una película que se llama ¿Y tú qué sabes?, que explica muy bien los resultados del experimento de la doble ranura. Espero que se pueda escuchar bien. Voy a ponerlo en marcha. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura. ¿Se escucha? Sí, Vale. se oye bien y Se oye. Vale. Que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas, pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja.
Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. Oh, ¿cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Bueno, resumiendo, que vemos que la materia puede también comportarse como luz, como una onda electromagnética y puede generar un patrón de interferencias. Pero cuando se intenta ver cómo lo hace, es cuando cambia el comportamiento y se comporta como materia. Estamos viendo dos comportamientos que dependen de si lo observamos o no. O sea, de repente la física dejó de ser objetiva. Ya el observador no estaba fuera del universo observándolo como máquina, sino estaba influyendo en él. Y esta es la gran diferencia entre la física clásica y la física cuántica. La una no afecta, por así decirlo, el resultado, pero la otra sí. La otra, el observador puede cambiar el resultado final de la prueba. Bueno, esto fue algo que volvió loco a los físicos e incluso ahora todavía no se ha podido explicar del todo cómo es realmente, cómo es posible que tengan lugar estos resultados. Se llama, o se ha llamado hasta ahora, el enigma cuántico. El hecho de que no sabemos aún cómo puede comportarse un electrón de dos formas distintas dependiendo si lo estamos observando o no. Bueno, el segundo aspecto es el aspecto de la indeterminación, el principio de incertidumbre, o cómo la física dejó de ser exacta. Este principio lo desarrolló Werner Heisenberg, un físico cuántico alemán, un físico teórico alemán. Y dice que existen límites por debajo de los cuales no podemos medir con precisión las propiedades de una partícula. O medimos su posición exacta o su velocidad, su energía o el tiempo que tiene esa energía. No ambas a la vez. Es decir, como ya no podemos medir de forma exacta determinadas características, ya no podemos predecir sucesos. Ahora solo podemos calcular probabilidades.
Esto que ven aquí es la relación matemática. Bueno, no hace falta que lo miren con mucha atención. Simplemente dice que la desviación del lugar donde está la partícula y el impulso, que es P, la posición es X, el impulso es P, es más o menos la constante de Planck. Bueno, eso quiere decir simplemente que hay una indeterminación cuando uno quiere medir la posición o el movimiento o la velocidad de una partícula. Y no es un problema de los instrumentos, es que la naturaleza es así, es como si estuviéramos mirando a través de agua. Llega un momento en cuanto empezamos a bajar a nivel cuántico en que todo se difumina, todo se vuelve difuso. Ya no podemos determinar con exactitud ninguna característica de las partículas. Bueno, el siguiente aspecto es, bueno, esta es la función de onda de Schrödinger, lo que yo llamo la heroína de la cuántica, que es el modelo matemático. Un modelo matemático para describir la materia en forma de una onda. Es la ecuación matemática de la onda que representa la evolución en el tiempo de todas las posiciones que puede tener una partícula antes de ser observada. Una partícula en física cuántica está distribuida alrededor del núcleo. No se sabe exactamente dónde está. Hay una posición que tiene una probabilidad más alta de ser en que la partícula se manifieste y hay otras zonas en que no se manifiesta con esa probabilidad. Y es que las partículas elementales no son cosas, son tendencias y no están definidas hasta que son observadas. Por eso dije al principio que la física cuántica es una física de interacciones. Solo en el momento en que una partícula interactúa con un aparato de medición, con un observador, es cuando se define y cuando se manifiesta. Antes no están definidas y esto es algo que los físicos siguen sin entender. Tengo preparado aquí un pequeño vídeo también, donde a lo mejor pueden entenderlo. Cuando la materia se comporta como onda, donde hay una amplitud, donde hay una montaña o un valle, es donde se puede manifestar la partícula. La partícula se puede manifestar en diferentes sitios a la vez. Pero aquí, donde la amplitud es 0, aquí la probabilidad de que se manifieste la partícula es nula. Solo donde hay una montaña o un valle es donde la partícula puede aparecer y puede aparecer en diferentes sitios. Como la onda es inmensamente larga, es infinitamente larga, pues tenemos infinitas posiciones donde puede estar la partícula, donde la partícula se puede manifestar. El siguiente aspecto del mundo cuántico es el potencial, el principio de superposición, lo que acabamos de ver, que en una onda la partícula puede estar en múltiples sitios al mismo tiempo, en una infinidad de sitios al mismo tiempo. Por eso he dicho aquí que se trata de una infinidad de posibilidades. La función de onda describe la superposición de todos los posibles resultados de una interacción con el observador, es decir, la función de onda describe dónde puede estar una partícula. Si la medimos, antes de medirla no sabemos dónde está. Está, digamos, indefinida a lo largo de toda la onda. Pero en el momento en que medimos, es el momento en donde la partícula se manifiesta. Antes de medirla, todas las posibilidades existen al mismo tiempo. Cuando el sistema está aislado, cuando no lo vemos. Eso es lo que llamamos indeterminación. Pero en el momento en que el sistema se observa, la función de onda se dice que colapsa y de todas las posibilidades se manifiesta una sola. De toda la infinidad de posibilidades que tiene la partícula de aparecer, se manifiesta en un solo sitio. Tengo un ejemplo también preparado, es este de aquí. Aquí podemos ver dos cubos superpuestos. Están superpuestos, pero nosotros solo podemos ver uno u otro, no podemos ver los dos al mismo tiempo. Hay un cubo donde esta cara es la
más cercana y esta de aquí es la que está más lejos. Y hay otro cubo donde esta de aquí es la que está cercana y esta de aquí es la que está más lejos. No sé si ustedes lo ven. Sí. Repito, hay dos cubos. Uno es este donde esta cara está más adelante y esta cara está más atrás. Y al revés, el siguiente cubo tiene esta cara por delante y esta cara por detrás. Y los dos están superpuestos, o sea, solo podemos ver uno u otro, no podemos ver los dos al mismo tiempo, porque estamos, digamos, condicionados a ver uno solo. Pero existen dos. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo funcionaría una superposición. En el caso de la partícula tenemos infinidad de posibilidades, con lo cual no podemos verlas todas al mismo tiempo. Cuando lo observamos es cuando todas esas posibilidades colapsan en una sola. Bueno, y el último aspecto del mundo cuántico es el aspecto de la unidad o interconexión, el principio de no localidad, o entrelazados para siempre. El principio de no localidad significa que cuando partículas son creadas al mismo tiempo, se describen con la misma función de onda. Una misma función de onda describe varias partículas al mismo tiempo. Es decir, estas partículas están conectadas y se comportan como un solo sistema cuántico, independientemente de la distancia que hay entre ellas. Se crean dos partículas, por ejemplo, se separan miles de kilómetros y cuando una es alterada, la otra reacciona al instante. Se dice que están entrelazadas. Es decir, ya no está la partícula localizada en una parte, sino que de repente, si actuamos sobre una partícula, sobre la marcha, inmediatamente la otra partícula lo nota y reacciona también. Por eso se dice que es el principio de no localidad. No está localizado en un sitio, sino está distribuido en varios. La inseparabilidad del universo fue demostrada incluso matemáticamente por John Bell en el año 1964, en lo que se conoce por teorema de Bell, que utilizó la lógica cuántica para demostrarlo. Y básicamente el resultado del teorema de Bell es que o la realidad no existe como la conocemos, o bien la realidad no es local. Lo cual significa que si la realidad existe como la conocemos, es una realidad interconectada, una realidad que no está localizada, sino que está en varios sitios, en muchos sitios al mismo tiempo. Está todo interconectado. Este es digamos, la conclusión del teorema de Bell. La realidad no existe como la conocemos, a no ser que esté interconectada. Y esto fue demostrado, verificado experimentalmente por Alan Aspect en el año 1982. Bueno, pues vamos ahora a resumir los hechos, resumir los fenómenos. Energía y masa son equivalentes. Es decir, la masa se puede definir como energía y al revés. Por eso, cuando los físicos de partículas hablan de partículas, no hablan de partículas de su masa en gramos o en miligramos, hablan de electronvoltios. Utilizan unidades de energía para describir partículas, porque la masa y la energía son equivalentes. Luego tenemos las limitaciones de la observación, porque con el principio de incertidumbre sabemos que no podemos medir con precisión las características, las propiedades de las partículas, porque tenemos limitaciones a la hora de observar. También sabemos que es una realidad de interacciones, una realidad donde solo cuando las partículas interactúan con el observador son cuando pueden ser determinadas, son cuando se manifiestan. Antes no. La certeza, digamos, de que las partículas existen viene dada por su interacción con el observador. Y luego tenemos los fotones y los electrones, energía y masa, que procesa información de modo consciente. Como vimos en el experimento de la doble ranura,
El electrón de alguna forma sabía que estaba siendo observado y cambiaba su comportamiento. Es decir, la interacción del observador modifica la realidad, modifica el resultado de un experimento. Y luego tenemos el entrelazamiento cuántico que dice que la realidad está interconectada a nivel cuántico. Hasta aquí la ciencia. A partir de aquí comienza, digamos, o comienzan las reflexiones y las implicaciones de todos estos fenómenos, de todos estos resultados que volvieron poco más o menos locos a los primeros físicos teóricos de principios del siglo XX. Las primeras reflexiones fueron muy básicas. La primera fue si son realmente partículas los entes que participan en las mediciones y en los sucesos. ¿Por qué? Porque las partículas no se mueven en el espacio-tiempo, ni tienen masa, ni carga, ni energía, porque no están definidas antes de la medición. Entonces, claro, los físicos se preguntaban si son realmente partículas. ¿Estamos viendo partículas o qué es lo que estamos viendo? Al final, Werner Heisenberg las definió como tendencias. Son tendencias hasta que son observadas y se manifiestan. También se preguntaban si el encuentro del mundo cuántico con el mundo macroscópico, si al encontrarse el observador formaba parte de la realidad y también si la creaba, porque en el momento en que el observador entraba en contacto con el mundo cuántico lo podía modificar, es decir, lo estaba creando de alguna forma. Y la última reflexión, sobre todo que se hicieron los físicos a partir de los años 60, fue si estábamos viviendo en un universo holográfico, consciente y creador. Bueno, estas reflexiones ven ustedes perfectamente que ya se están metiendo en el campo de la mística. Y es que los físicos pioneros se volvieron místicos. Les voy a poner algunas citas que he recopilado de un libro de Ken Wilber, que se llama Cuestiones Cuánticas, muy interesante, se los recomiendo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo Schrödinger, el que desarrolló la función de onda y el principio de superposición, dijo que la ciencia física se mueve en un mundo de sombras, refiriéndose al mito de la caverna de Platón. Pero antes no éramos conscientes de ello. Antes, durante el tiempo que estuvo, digamos, la física clásica activa, no eran conscientes de que estaban viviendo dentro de un mundo de sombras, pero ahora sí lo estaban viendo, ahora sí eran conscientes de ello. James dijo que las únicas imágenes que parecen resultar adecuadas a los hechos observados son las imágenes simbólicas de las matemáticas. Solo podemos describir lo que estamos viendo con matemáticas, no de otra forma. La ciencia sigue sin estar en contacto con la última realidad. Y el más escéptico de los físicos teóricos de aquella época, Arthur Eddington, dijo que resulta casi evidente el hecho de que la física constituye un aspecto parcial de algo más amplio. Y con la sensación de que debe haber algo más detrás, volvemos a la conciencia humana como punto de partida. Imagínense un físico teórico diciendo que debe de haber algo más detrás, que tiene que volver a la conciencia humana como punto de partida. Bueno, esto demuestra que al principio del siglo los resultados de la física cuántica estaban haciendo que los físicos hicieran reflexiones que iban ya en dirección a la mística. Y es que estaban intentando encajar la física en una visión más amplia del mundo. Ellos lo que querían hacer era encontrar, el objetivo era encontrar que la física fuera compatible con una visión más amplia del mundo. No querían explicar ni confirmar la mística o la religión con argumentos científicos, porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Los físicos, la física no se puede explicar o no se pueden, los datos no se pueden procesar meditando sobre ellos, o al revés. La mística no se puede, digamos, calcular con ecuaciones físicas. Lo único que querían era era comprobar que la visión que ellos tenían era compatible
con una visión más amplia del mundo. Y desde luego que lo lograron. Y aquí en este sentido quiero utilizar, digamos, la teoría integral de Ken Wilber, que es un filósofo norteamericano que ha escrito varios libros sobre el pensamiento científico, que dice que lo que estaban buscando los físicos en aquella época era un diálogo entre los dos límites extremos de la gran cadena del ser. La gran cadena del ser es un concepto que desarrolla Ken Wilber en su teoría integral, donde divide la esencia del ser en 5 niveles. Está el nivel de la materia, estudiado por la física, el nivel de vida, estudiado por la biología, el nivel de la mente, estudiado por la psicología, el nivel del alma, estudiado por la teología, y el nivel del espíritu, estudiado por la mística. Para Wilber, la diferencia entre, o la línea fronteriza entre lo científico y lo no científico no es simplemente la física y la metafísica, sino es lo verificable de lo no verificable. Esa es la diferencia entre lo científico y lo no científico. Si algo se puede verificar o no se puede verificar. Si no se puede verificar, resulta que se convierte en un dogma. Y eso es lo no científico. En cambio, en estos diferentes niveles de la gran cadena del ser, todo lo que vemos es básicamente ciencia. Tenemos la física, la biología, la psicología, la teología, incluso la mística, porque son un conjunto de normas que si las sigues, puedes llegar a una experiencia que te lleva a una verdad, una determinada verdad. Con lo cual, son diferentes campos que tienen una forma determinada de acceder al conocimiento, una forma determinada de epistemología. La física, en ese sentido, está incluida en el nivel 5 del espíritu. Cada nivel superior incluye el nivel inferior, con lo cual la vida incluiría la materia, la mente incluiría la vida y la materia, el alma incluiría la mente, la vida y la materia, y el espíritu incluiría todo. Se hace una diferencia entre el espíritu y el alma porque el alma aún tiene una cierta característica individualista, porque almas digamos, están separadas, son individuales. En cambio, el espíritu es una base subyacente que incluye todos los diferentes niveles inferiores. Hay una teoría muy interesante, la última teoría en física cuántica que se llama la teoría cuántica de campos, que lo que dice básicamente es que no existen partículas, lo que existen son campos de energía del protón, campos de energía del neutrón, de los diferentes quarks, etc. Y cuando estos campos entran en interacción, hay una perturbación y entra en interacción con el campo de la partícula de Higgs, es cuando se crea la materia. Se dan cuenta que los modelos de la física se van revisando, se van desarrollando poco a poco y están llegando a un nivel en que casi asemejan, digamos, los principios de la mística. Pero claro, lo uno es ciencia, está en un nivel 1, y lo otro es mística, que está en un nivel superior. Ambos estudian diferentes campos, tienen diferente acceso al conocimiento, pero son verificables. Y eso es importante. Entonces, en la gran cadena del ser, los físicos por fin pudieron comprobar que la física y la mística eran compatibles, que la física era una parte de algo más amplio, que eran compatibles las dos. Y eso era lo importante. Lo importante no es explicar la mística con física cuántica, porque no tiene sentido, no vamos a mezclar peras con manzanas, y tampoco podemos explicar la física por medio de la mística, tampoco se puede hacer. Son dos cosas distintas, son dos caminos distintos, pero que llevan al mismo objetivo. Y eso es lo interesante. Ahora, volvamos de nuevo al tema de la conciencia de la que hablaba Arthur Eddington, que decía que tenían que volver a la conciencia humana como punto de partida. Hubo un debate muy grande en aquella época que comenzó con un punto de vista de John
von Neumann, que decía que es nuestra percepción, es decir, nuestra conciencia la que colapsa la función de onda y crea una sola realidad. Estuvieron discutiendo mucho sobre esto y la gran pregunta que se hicieron muchos, o que se debatía en aquel momento, era si la conciencia es un fenómeno emergente a partir de la actividad neuronal del cerebro o es en esencia independiente y exterior al mismo. Esta era la gran pregunta. Y muchos de los físicos teóricos, al estudiar la estructura de la realidad física y considerando el papel de la conciencia, llegaron a la conclusión de que el cerebro no puede ser la conciencia. Algo físico no puede crear algo inmaterial consciente. Es también la gran pregunta que se hacen actualmente con la inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial crear algo inmaterial, crear conciencia? Yo soy de la opinión de que no podrá ser posible. Porque la conciencia no se elimina tras la muerte cerebral. Hay muchos casos de experiencias cercanas a la muerte donde la persona, al morir, hay un cuerpo muerto, el corazón ha parado de funcionar, el cerebro no emite ningún tipo de onda, es un cerebro muerto, y a pesar de todo esto, la persona sigue teniendo conciencia. Esa conciencia sigue existiendo más allá del cuerpo. Tampoco el cerebro tiene ninguna interacción física con la función de onda, no existe ninguna interacción física con la función de onda. Y la conciencia del observador es real, porque es la que crea la individualidad de diferentes individuos. Entonces, la conclusión a la que llegaron los físicos teóricos fue la que el físico Amit Goswami describe en su libro El universo consciente, que dice que existe una conciencia cuántica universal exterior al mundo material, que interactúa con la conciencia individual en la creación de la realidad, realidades individuales, y que el cerebro es meramente un receptor de la misma, es un receptor de la conciencia cuántica. Por supuesto, esto no ha sido demostrado. Estas son cuestiones metafísicas, aún. Ya en el año 1944, Max Planck, el, digamos, fundador de la física cuántica, dijo lo siguiente: no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo por virtud de una fuerza que hace vibrar la partícula de un átomo y mantiene unido a este minúsculo sistema solar. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matrix de toda la materia. Imagínense, en el año 1944 Max Planck estaba hablando de matrix, de una mente consciente detrás de la fuerza que existe en el átomo. Pero esto no es todo. También existen consideraciones teológicas. He tomado 5 conceptos de la religión católica. Los tomé de una conferencia que hizo el profesor David Jou, un catedrático de la Universidad de Barcelona, que es un experto en estos temas, y él dijo que la religión católica se define con 5 conceptos: el concepto de providencia o sabiduría suprema, el concepto de Trinidad, creación, libertad y resurrección, o vida más allá de la vida o reencarnación. Y para cada uno de estos conceptos encontramos un concepto cuántico análogo. Y estos, los 2 primeros, los he tomado de un libro que a mí me sorprendió, del antiguo o del ex papa Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger. Introducción al cristianismo. La primera edición la escribió en 1968 y ya ahí utilizaba la función de onda como símil, como analogía a la actualitas divina, a la providencia. La función de onda que abarca todo, que es omnisciente, que lo sabe, que tiene todas las posibilidades. La Trinidad sería la relación de la función de onda con la conciencia cuántica.
La creación bien serían las fluctuaciones cuánticas del vacío cuántico, que explicaré más adelante. El vacío cuántico es un campo de energía subyacente a todo lo que existe, en el cual las partículas se crean y se destruyen continuamente. A eso se le llama fluctuación cuántica, y de donde se crea, digamos, la materia. La libertad sería la superposición de posibilidades. Tenemos infinidad de posibilidades y de todas estas posibilidades elegimos una. Esa es la libertad. Y la resurrección tendría su análogo en la conciencia cuántica, que vive más allá de la muerte de la materia. Y todo esto para decirles que la física cuántica se puede relacionar con diferentes áreas del conocimiento. También con la biología existe la biofísica cuántica, pero esto ya sería demasiado incluirla en esta presentación. A lo mejor hago más adelante otra exclusivamente sobre biofísica cuántica. Bueno, también Max Planck tenía algo que decir en relación a la religión. Él dijo que entonces si ambas, religión y ciencia, requieren para su confirmación de la creencia en Dios, para la una está Dios al principio y para la otra al final de todo pensamiento. Para la una significa el fundamento, o sea, para la religión, y para la otra la corona de la estructura de toda concepción del mundo. Max Planck. Ya esto también da que pensar. Y otro físico alemán, Dirk Schneider, publicó en el año 2013 un libro que se llama Jesucristo físico cuántico. Y este hombre propone una trinidad cuántica. Él propone al Padre como la función de onda, como el potencial, que es eterno, es omnisciente, es omnipresente, contiene todas las posibilidades, es trascendente e inmanente. El Espíritu Santo sería la fuerza creadora, la conciencia cuántica, y el Hijo sería la conciencia mente individual, el vivencial, el que vive la realidad material. La realidad material sería una asociación de colapsos de función de onda. O sea, la realidad sería una sucesión de colapsos de la función de onda que crearían momentos de realidades que se van juntando como si fuera una película. Eso es lo que propone este hombre. Y para los estudiantes, para los compañeros de cuentoterapia, el Padre, el potencial, la función de onda sería el centro mental, el Hijo, la conciencia mente, el vivencial sería el centro emocional y el Espíritu Santo, la conciencia cuántica, la fuerza creadora sería el centro instintivo. Y la gran pregunta en esta Trinidad es ¿cómo se pasa de la conciencia mente a la realidad material? Esa es la gran pregunta. Y muchos investigadores son de la opinión de que es el vacío cuántico, al que llaman también campo de punto cero, campo unificado, campo cuántico, el medio por el cual la conciencia se expresa en la materia. El vacío cuántico es un campo de radiación no térmica, o sea, no existe temperatura, no hay temperatura, postulado por Paul Dirac en el año 1930. Ya en el 1930 estaban postulando estas cosas. Es un mar de partículas virtuales, lo que les dije antes de las fluctuaciones cuánticas, un campo donde se crean y se destruyen partículas continuamente como vórtices de energía, como si fueran vórtices de energía donde una partícula aparece y vuelve a desaparecer. Son como puntos, vórtices de energía que existen en un campo infinitamente grande que abarca todo el universo. Y es un campo de energía fundamental, que es infinitamente denso. La densidad es de 10 elevado a 54 gramos por centímetro cuadrado. El agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cuadrado. El campo de energía fundamental del universo, el campo de punto cero, tiene 1 con 54 ceros detrás, gramos por centímetro cuadrado. En comparación, el universo tiene 10 elevado a menos 30, o sea, 0,30 ceros y un 1. Hay una gran diferencia de
densidad entre el vacío cuántico y el universo. Y la existencia de este vacío cuántico ha sido demostrada. Hay dos experimentos, o dos fenómenos, el efecto Casimir y el desplazamiento de Lamb, que demuestran la existencia de este vacío cuántico. No voy a describirlo porque me llevaría demasiado tiempo, pero este vacío cuántico ha sido demostrado. Y hay muchos artículos al respecto donde describen el vacío cuántico como un medio de comunicación en el universo que almacena información desde el comienzo de los tiempos, que hay un intercambio continuo de información entre la conciencia y el vacío cuántico, que el vacío cuántico es el que forma la realidad material a partir de una plantilla energética, que por supuesto somos responsables de la información almacenada en ese vacío cuántico, porque al haber un intercambio continuo de información entre las conciencias individuales, las conciencias mentes y el vacío cuántico, toda la información que queda en ese vacío cuántico es responsabilidad nuestra. Aquí le he puesto el ejemplo de un artículo que describe el último punto, de que somos responsables de la información almacenada en este vacío cuántico. Si somos responsables de la información que está almacenada en este vacío cuántico, ¿cómo nos comunicamos con este vacío cuántico? Y es por medio de la conciencia, que les he puesto dos físicos teóricos contemporáneos, William Tiller y John Hagelin. William Tiller fue catedrático en la Universidad de Stanford, una universidad de élite de Estados Unidos, que dejó su cátedra por dedicarse exclusivamente al estudio de la conciencia y a lo que él llama la energía la ciencia psicoenergética. Y él dice que existe un diálogo continuo de nuestra conciencia con el universo a través de ese campo de energía, creando la realidad como reflejo de nuestros pensamientos y emociones. Y John Hagelin, que es el decano de una universidad en Estados Unidos que se dedica exclusivamente al estudio de la conciencia, dice que la conciencia tiene trascendencia porque puede cambiar la forma del campo, el vacío, y a su vez la concepción del universo exterior. Y si combinamos ambos puntos de vista, se puede decir que si nos comunicamos con el universo por medio de la conciencia, lo importante entonces es nuestro pensamiento y en consecuencia nuestra conducta. Y eso es lo que nos hace comunicarnos con el vacío cuántico y lo que crea finalmente la realidad. William Tiller tiene un libro publicado que se llama Psychoenergetic Science, Ciencia Psicoenergética, donde amplía la complementariedad que había acuñado el físico teórico Niels Bohr a principios del siglo XX. ¿Se acuerdan? Era la masa y la energía. Eran equivalentes. Masa o materia, energía o onda. Ambos eran equivalentes. Él dice que esto hay que ampliarlo a masa, energía y conciencia. Y que la conciencia finalmente se convierte en energía por medio de una información. Es la información de la conciencia lo que crea al final una plantilla energética y a partir de la cual se crea la materia, se crea la masa. Por supuesto, esto es un debate, no ha sido demostrado, pero hay mucho debate, mucha discusión al respecto, porque hay muchos científicos que están a favor, que están apoyando a William Tiller, y este hombre sigue haciendo está experimentando mucho, está haciendo muchos experimentos al respecto, y cada vez se está cristalizando más la idea de que esta complementariedad ampliada es cierta. Esta complementariedad ampliada es también la posible causa de una conexión y capacidad precognitiva global. En el mundo hay desde el año 75 distribuidos unos llamados generadores de sucesos aleatorios. Son dispositivos que generan números de forma aleatoria, o sea, generan ruido, números de forma aleatoria,
Y lo que han observado es que cada vez que hay algún suceso a nivel global, a nivel mundial, hay algún tipo de desviación en estos generadores de sucesos aleatorios. La última, una de las mayores desviaciones que se han visto fue causada por el atentado del 11 de septiembre de 2001. Lo interesante es que la desviación comienza varias horas antes del atentado, y esto indica la existencia de algún tipo de capacidad precognitiva global. Aquí vemos en este gráfico que antes, en septiembre 9 de septiembre, empieza a haber una desviación un poquito bastante notable. O sea, antes del 9 de septiembre vemos que está la línea más o menos constante, baja, y a partir del 9 de septiembre empieza a subir, y es en el 11 de septiembre, horas antes de que tenga lugar el atentado, cuando hay una desviación notable, descarada, por así decirlo. Y esto es un indicativo de que existe algún tipo de conexión a nivel global y también una capacidad precognitiva que se comunica, que se transmite a lo largo de toda la humanidad. Lo que quiero decirles con esto es que estamos inmersos, lo que quise comunicarles con esta charla es que estamos inmersos en una tercera revolución científica. Indudablemente estamos inmersos en una tercera revolución científica, donde la ciencia y la mística o la espiritualidad van a encontrarse definitivamente, van a darse la mano, van a demostrar que son compatibles, que son dos caminos diferentes que llevan al mismo objetivo, a la misma meta. Y quiero terminar con una frase, con una cita que se le atribuye a Werner Heisenberg, que dice: el primer sorbo del vaso de las ciencias vuelve ateo, pero en el fondo del vaso espera a Dios. Y hasta aquí mi charla de hoy. La sorpresa, pero si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlas. También la pueden escribir por el chat, si les resulta más cómodo. Asensio, adelante, puedes activar tu micrófono. Todos, muchísimas gracias por esta recopilación tan buena de todas estas ideas. Yo soy neurólogo de formación, neurocientífico, y me gustaría compartir mi visión desde mi campo de conocimiento. Quizá me extienda un poco, pero espero que sea integrativo. Una de las cosas que, por ejemplo, me sorprende es el grado de coincidencia de determinadas intuiciones expresadas por los rishis en los Vedas. En un curso de meditación que hice de 10 días, hablaban de un concepto que se llamaba kalapa, que consistía en una vibración que era de una extrema intensidad y que formaba y destruía el mundo millones de veces por segundo. Y luego me di cuenta que estaban hablando de una cosa coincidente como la teoría de las cuerdas de intento de integración de los diversos campos físicos, ¿no? Por otro lado, lo que has manifestado de un campo de conciencia es el campo, o es el Akash de los Vedas también, que es el campo de la conciencia. Y entonces me di cuenta que la conciencia, al igual que en su momento tengo un tío que es físico, era físico, y me contó la teoría de la relatividad de una forma que me quedé impactado a los 18 años. Y consistía en que me dijo: mira, en la física hay magnitudes fundamentales. Está el tiempo, está el espacio, está la materia. Todas las magnitudes físicas derivadas son mezclas de una con la otra, pero no existía
hasta que Einstein la definió, una fórmula que las integrara todas. Sí. Y entonces me di cuenta que la teoría de la relatividad era una teoría integradora, es decir, algo que hacía que pensáramos, que nos diéramos cuenta que por debajo de las magnitudes físicas había algo que las unificaba. Pues en el caso de todo lo que voy oyendo, me doy cuenta que por debajo de las magnitudes físicas, masa, energía, hay algo que las unifica, porque son dos manifestaciones de lo mismo. Exacto. Y ahí es donde entra la conciencia. Y por no extenderme más, en el caso de los fenómenos cercanos a la muerte, hay un matiz. En general se dice muerte clínica cuando se para el corazón, pero el cerebro mantiene cierta funcionalidad que digamos que en 5 minutos se pierde la capacidad de oxigenación de la corteza cerebral y a partir de ahí se produce de forma no predecible, en el sentido de que no se puede decir que a los 5 minutos exactos en todas y cada una de las personas y en todas y cada una de las ocasiones se produzca daño cortical irreversible, Sí. pero evidentemente si esas personas que han experimentado todos los fenómenos que a su vez estaban ya reflejados en el libro de los muertos tibetanos, esta es otra cosa fascinante, cuánta de la sabiduría ancestral hemos venido a descubrir como digamos, como novatos, ¿no?, en el siglo XX. Bueno, Sí. pues después de esos fenómenos de la luz, de ver el libro de la vida, de ser recibido por personas no, por presencias próximas que habían sido familiares y luego sentir una presencia amorosa, indescriptible y luego vuelven esos cerebros. En ese lapso de tiempo no estuvieron dañados. Era un poco el único matiz que quería hacer desde mi campo, y en este caso concreto a la charla. Y nada, de nuevo agradecerte la charla e intentar estar el próximo día, si estás en el Club Victoria, a saludarte porque me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, Asensio, por tus comentarios y quería, ya que has traído has comentado las experiencias cercanas a la muerte, comentarles que en febrero de este año se publicó un artículo muy interesante de un médico español que trabaja en China, en un hospital de China, donde estaban realizándole a una persona mayor de 85, 86 años un electroencefalograma, y durante la realización del electroencefalograma el paciente tuvo un ataque cardíaco, un infarto, y murió al instante. El corazón dejó de funcionar. Y lo que vieron fue algo que no se esperaban. O sea, ellos estaban intentando reanimar al paciente y se olvidaron de que el electroencefalograma seguía funcionando, seguía registrando datos. Y lo que vieron fue que al morir el paciente, no 5 minutos después de la muerte, sino más, creo que eran 10 o 12 minutos, vieron que las ondas del cerebro, que hay diferentes tipos de ondas, hay 5 diferentes, teta, delta, alfa, beta y gamma. La gamma, que es la que procesa, o la onda que genera el cerebro cuando está procesando información, fue la única que se observó después de 5 minutos. Las otras 4 ondas habían desaparecido, los otros 4 tipos de ondas habían desaparecido. Y la única que se estaba viendo era la onda gamma, que es la onda que se genera en el cerebro cuando está procesando información. Y esto es muy interesante porque hace algunos años el físico teórico Roger Penrose, en colaboración con un médico anestesiólogo americano, Stuart Hameroff, propusieron que hay una parte en el cerebro, una parte en las neuronas y en las células del cuerpo humano, que son unas proteínas que se llaman tubulinas, que estas tubulinas presentan procesos cuánticos en el sentido de que tienen electrones en superposición y que son capaces de almacenar información, y que cuando la persona muere esta información no se pierde sino que se transmite al universo. O sea, es la conciencia, digamos, individual que termina siendo almacenada en el universo. Y lo que vio este médico español en China con esta onda gamma que aparecía después de la muerte, después de 7, 8 minutos de la muerte del paciente, digamos que encaja, que es compatible con esta
teoría de este físico teórico, de este médico anestesiólogo americano. Muy interesante. Esa parte me parece completamente fascinante, ¿no? Sí. Ya lo nombraba Neumann, ¿no? Cuando hablaba de como que la conciencia podía hacer el colapso de la función de onda, ¿no? Y Pierre también hablaba, ¿no? De como que la conciencia al final, bueno, creo que como con esa idea de que el cerebro termina siendo como un canal y como un receptor, ¿no? de conciencia, pero que la conciencia es algo más allá de la energía, de la materia, como... bueno, creo que ahí se abre un campo increíble. Es fascinante, ¿no? Ver cómo tenemos esas preguntas todavía por resolver. Sí. Y creo que está muy relacionado con lo que decías del vacío, ¿no? Esto de que tal vez como que el vacío sea ese lugar donde se puede volcar esa información, ¿no? De la experiencia de vida a través de la conciencia, como que todo eso que hemos vivido con lo que decía ahora mismo, como en el momento de la muerte, pudiera ser como un volcado, como un backup, ¿no? De la experiencia de vida de esa persona al universo, ¿no? Que eso también se ha hablado siempre en la tradición mística, ¿no? De que como que bajamos a esta realidad, tenemos una experiencia de vida y luego a través de la conciencia hacemos un volcado a Dios o al universo, ¿no? Y cómo se van dando la mano la mística y la ciencia cuántica, ¿no? Increíble. Sí, es increíble. Y tenemos la mano levantada también hace tiempo de Lorenzo. A ver, Lorenzo. Que pueda activar su micrófono. Sí. Bueno, mira, primero, como siempre, darte las gracias, ¿no? Por tu exposición, muy clara, muy esquematizada, ¿no? Luego, no sé si puedes poner, como tienes todavía abierta la presentación, si puedes poner la única diapositiva en la que habla un poco de la relación con los cuentos, en la que habla de la Trinidad y del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Ahí esa. Y nada, como lo vi en la cuentoterapia, ¿no? Pues comentar un poco cómo yo creo que el cuento lo que hace es darnos las claves para crear una realidad material en nuestra vida. El cuento, claro, funciona más, por eso es cuentoterapia, le podríamos hablar casi cuento psíquico, en el sentido que el cuento trabaja más sobre el cuerpo psíquico, ¿no? Y es el que nos da la oportunidad, y por eso es terapéutico, porque nos da la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Y cada cuento, como siempre os digo, es un mapa del tesoro de cómo la humanidad ha ido encontrando soluciones a diferentes bloqueos psicoemocionales en nuestra vida y cómo en el cuento nos dice cómo solventar esos bloqueos. Entonces, fíjate qué interesante, porque yo siempre parto de que hay un orden, que es el que veríamos aquí de la función de onda, del padre, ¿no? del mental, del centro mental, y hay un orden establecido, pero un orden que suele estar equivocado y que es el que hace que nuestras vidas, por hacer caso a nuestros padres, al rey, a la norma, pues estamos fastidiados, estamos siendo infelices, ¿no? A nuestra propia normatividad interna, o sea, tanto interpsíquicamente como intrapsíquicamente. El centro mental está bien porque pone un orden, pero también esclaviza porque pone una norma, ¿no? Y pone un... sin embargo, como el centro instintivo, la fuerza creadora, nos ayuda a través de los elementos mágicos de los cuentos, de los animales que hablan, que nos ayudan, del mago, del hada, ¿no? Del viejo sabio, la vieja Sofía, sabiduría, cómo nos ayuda al hijo, que son los componentes emocionales y vivenciales. Porque siempre, ¿en quién nos proyectamos en el cuento? En los personajes, en el héroe o la heroína. Y el héroe o la heroína del cuento es el que lleva la vivencia a lo largo del cuento, ¿no? Que es nuestro centro emocional. Y lo que nos dicen en el cuento es cómo dar los pasos para crear una realidad alternativa. Cómo ese efecto de tener conciencia de qué estamos haciendo, y cómo en cuentoterapia lo que hacemos es darnos conciencia, tomar conciencia de qué nos está pasando y cómo podemos salir de las trampas psíquicas, mentales e incluso instintivas que tenemos
nuestra normatividad, en nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, por eso ahí tenías la interrogación de cómo se crea la realidad material. En los cuentos sí te lo diría. Sí. Sí. Gracias, Lorenzo, por tus comentarios. Muy interesantes. Muy aclaradores también. La aportación que tú la da una pincelada en la diapositiva y crea un buen esquema, y creo que a partir de ahí sería como podríamos hacer esta conexión entre la física cuántica y lo que hacemos en cuentoterapia, ¿no? Sí. Solo Oye, era eso. tú estás grabando la sesión, ¿verdad? Sí. Sí, porque no se pueden perder estos comentarios, son demasiado importantes. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. ¿Hay más preguntas? Seguro que sí. Hay una pregunta ahora mismo en el chat que estoy viendo de Tino Prieto que dice: ¿sería que el científico modifica lo que mira? ¿Al mirar a las estrellas modificamos el universo? No lo sé, Tino. Estamos hablando de física cuántica observando el mundo cuántico. Si se observa el mundo macroscópico, bueno, esa es una pregunta que hasta ahora no se han hecho los científicos porque es otro nivel. No es el nivel cuántico, es el nivel macroscópico. Se podría decir que como el nivel macroscópico está formado de partículas, pues podría ocurrir lo que tú dices, pero sería también una forma muy reduccionista de ver el macrocosmos, o sea, reducirlo todo a partículas. Es que somos más que eso, somos más que partículas. Pero no te sé contestar, no te podría contestar que sí. Hay como No. un salto todavía que nos cuesta entender, entiendo, ¿verdad, Fran? De cuando pasamos de lo microscópico, ¿no? De lo cuántico, cuando estamos hablando de lo pequeñito, y claro, cuando hablamos de lo macroscópico, cambiar las estrellas. Sí que Sí. tenemos como, bueno, pues como la intuición de que algo ocurre, pero no sabemos cómo, ¿no? Todavía. Exacto, es lo que puse al principio, de que llega un momento en que el intelecto ya no puede captar todo esto y al final termina siendo la intuición. Estamos obligados Claro. a utilizar la intuición para poder entender algo. Y ahí Pero hay claro, una cosa que, Ahí es cuando decía que en cuentoterapia sí se ve ese salto no macroscópico, porque no es sobre la materia, pero sí sobre la psique. exacto, Así como podemos cambiar nuestra vida, ¿no? sí. claro, y en la física cuántica también se está viendo que hay un momento en el que ya no podemos comprenderlo porque estamos hablando de otras dimensiones ya. Entonces también es que como que nuestra mente a nivel mental y a nivel de conciencia como que llegamos hasta ahí, pero no podemos llegar a comprenderlo, ¿no? Exacto, lo que Como decía empezaste la charla, ¿no? sí, es lo que decía el físico James Jeans cuando decía que la realidad ya no se puede sino describir de forma matemática, que no queda otra, porque se ha vuelto tan abstracta que la única forma que tenemos de comprender, o no de comprender, de describir la realidad que vemos es de forma matemática, son las imágenes simbólicas matemáticas, porque nuestro intelecto no da para más. Fascinante. Hay unas manos levantadas, veo la mano de Fran, tal. Adelante. Fran, habla, amigo. Te escuchamos. No se oye, no sé si tienes el micrófono, pero no conseguimos escucharte, Frank. Mira a ver qué ocurre. Bueno, no conseguimos escucharte, Frank. Voy a ver en el chat, que creo que han puesto alguna otra pregunta. Sí. Sí, dice, no sé si me he saltado alguna, pero veo alguna que... ¿Podemos decir entonces que la conciencia es cuántica en la medida que entra en otras dimensiones? Bueno,
el científico, el físico Amit Goswami habla precisamente de eso, de que es una conciencia cuántica. Es una conciencia que no es física, se mueve en otro nivel, el nivel cuántico. La función de onda no es una función física, no es una onda física, es una onda de información, es una onda abstracta. En la ecuación de Schrödinger hay una parte que utiliza el número i, es un número imaginario, con lo cual la función de onda se vuelve imaginaria, no es una función, una onda real, una onda existente, es una onda que está en otra dimensión. Entonces, por ahí se podría decir que la conciencia a ese nivel sí puede ser cuántica. Y de hecho, Amit Goswami habla de una conciencia cuántica, que es la que transciende la materia. Bien, hay una pregunta de Amada. Amada, si quieres activar tu micrófono, te escuchamos. Una pregunta sobre la doble ranura. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con tu pregunta. Sí. Es una pregunta de párvulos, ¿eh? Bueno, de partito de física cuántica. En cuanto a lo de la doble ranura, me surgió una duda cuando luego puso Fran el cubo. Cuando Fran pusiste el cubo y dijiste que era una cuestión óptica, es decir, que estaban pero no los veíamos, ¿no? Entonces mi pregunta ¿es que las partículas se comportan de diferente forma cuando las observamos o es que nosotros no, al intentar observar, no somos capaces de ver? Y es un efecto óptico lo que vemos. No, vamos a ver. El cubo lo puse simplemente de ejemplo para la superposición. O sea, para el hecho de que hay varias cosas superpuestas y que tenemos que elegir cuál de ellas queremos ver o podemos ver. ¿Sabes? El cubo, habían dos posibilidades, habían dos cubos que según como los vieras, podías ver uno u otro, pero no podías ver los dos al mismo tiempo. En el caso de las partículas, es que las partículas no están definidas. Las partículas no existen hasta que son observadas. Ese es el hecho de una evidencia de la física cuántica, que las partículas son tendencias, son posibilidades, que solo en el momento en que tú la observas es cuando hay una interacción entre esa posibilidad y el observador, y es cuando se manifiesta la partícula en una determinada posición. En cambio, el cubo era simplemente un ejemplo de superposición, de la superposición. Son dos cosas distintas. Bien, muchísimas gracias, Fran. Bueno. Ha sido genial y enhorabuena y gracias a todos por las aportaciones. Estoy emocionada porque ha sido muy bonito ver no sé, lo que uno siente y ver que tiene un sentido, ¿no? Y que es más que una emoción o un sentimiento, pues que también se puede plasmar de otra manera, de una manera en la que científicamente se puede explicar. O sea, muchas gracias. Gracias, Amada. Muchas gracias, Amada. Pues tenemos la mano levantada y un par de preguntas también en el chat. Habla Noemí de que igual esto genera un nuevo cerebro, hablando de lo que es la conciencia y de cómo pues, somos capaces de entender el mundo, hasta qué punto, qué dimensiones, qué no, hasta dónde podemos. Y hablaba en este sentido de genera un nuevo cerebro porque necesitamos aumentar nuestra capacidad intuitiva. Y también hablaba Vania, pues pienso que tenemos límites, tenemos dificultades en entender las órdenes del universo, porque no seremos capaces, pero no porque seamos incapaces, pero por acceder a una conciencia no compatible, o no registramos la información adecuada, ¿no? Todas estas preguntas que van surgiendo de hasta dónde llega nuestra conciencia. Pero si te parece, le damos la palabra a Pilar Ramos, que tiene la mano levantada, un ratito. Ya.
Bueno, estoy emocionada también, me pasa como Amada, o sea, me ha parecido brillante, total, brillante, pero brillante. Y me quedo con una cosa, o con una reflexión, y la comparto. Los diferentes niveles de conocimiento que nos traía Fran en esa diapositiva de los 5 niveles y tal. Sí. Como el último, o sea, me llama la atención, ¿no? que estudiamos la física se puede estudiar, la biología se puede estudiar, la psicología se puede estudiar, la teología se puede estudiar, pero la mística se tiene que experimentar. Sí. Y me he quedado con ese nivel y me encanta poder pensar que la humanidad va llegando a un punto en el que se da cuenta de que hay cosas que se tienen que experimentar y que no es cuestión solo de entenderlas, ¿no? Pero me encanta que alguien conceptualice esto, ¿no? Porque de hecho ha utilizado términos que me son muy internos o que me resuenan muchísimo, ¿no? Como el término de vacío, de la interconexión, luego también esa correlación que hacía, ¿no? De las distintas fuerzas. Las 3 fuerzas existen en la mística sufí, en la tradición cristiana, en otros mundos místicos, ¿no? No solamente en uno. Está muy bien que nos hayas traído el que nos es más cercano, pero realmente yo creo que la mística efectivamente está por encima de la religión y al final confluyen todas las religiones en eso. Y me ha encantado. O sea, Fran, es que me ha encantado. Enhorabuena, yo sabía. Me alegro muchísimo de que te hayas repuesto también del COVID. Pero todo, además por la presentación, los dibujos, todo, una pasada. Me parece que es una pasada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, el chat está con bastantes conversaciones. También tenemos un par de manos levantadas. Tal vez, Fran, ahora puedes activar el micrófono, puedes intentarlo. Fran Zahal. Lo voy a intentar, no sé si ahora. Sí, te escuchamos. Pues nada, quería decirles buenas tardes a todos. Estoy como las compañeras también bastante emocionado y Fran, muchísimas felicidades por tan maravillosa exposición. Tengo que decir que fui a buscar un curso que hice que recibí sobre filosofía oriental, concretamente. Bueno, tengo que decir que se parece muchísimo el cuadro que describía, no sé si es en la página 26, sobre la Trinidad. Sí. Se parece mucho, pero muchísimo. Yo diría que es exactamente casi lo mismo que el cuadro que estaba buscando y no encontrado a la filosofía oriental, más antigua. Sí. Hablaban de la Trinidad, hablaban del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pues exactamente más o menos con los mismos conceptos. Y esto me ha dejado asombrado, la verdad, porque están coincidiendo con cuestiones de hace 2.000, 3.000, 4.000 años. Sí. Y me gusta mucho también la idea esa de la que decías que los pioneros, no recuerdo exactamente la frase, los pioneros se volverían místicos, ¿no? Se volvieron místicos. Eso es fantástico. Sí, hay que comprender que los físicos teóricos del principio del siglo se habían formado en física clásica. Ellos venían de la física clásica y empezaban a observar fenómenos que eran imposibles de pensar en la física clásica. Y eso los puso muy inseguros, los dejó completamente obsesionados. Fuera de juego. Intentaron buscar una salida digamos, en plantearse cuestiones místicas, plantearse cuestiones religiosas, místicas, espirituales. Y al final lo que querían era como ya dije, comprobar que la verdad física, la realidad física era compatible
una realidad superior, con una realidad más amplia. Ellos no pretendían explicar la mística con física. Entonces admitían que había una trascendencia. Claro, Trascendía, ¿no? ellos llegaron a la conclusión de que debía de existir una realidad más amplia, una verdad más amplia que la que ellos estaban investigando, la que ellos estaban encontrando en la física. Para terminar, quiero dar una pequeña broma. Si esto fuera religión, yo sería cardenal, porque la verdad es que está extraordinario. Ya dejo hablar al compañero. Bueno, gracias, Fran, por tu comentario. Gracias. Yo le decía a Fran cuando me enseñó, me dio la idea de la presentación y me contaba un poquito que haría falta otra solo para este tema, ¿no? De cómo se van uniendo todas las grandes tradiciones místicas y la física cuántica, ¿verdad? Así que ya te lanzo desde aquí públicamente la invitación, Fran, a la segunda. Es que entonces tendría que empezar a estudiar mística y es un tema que no domino para nada. Soy un completo novato, pero veo perfectamente las analogías. Las analogías con la sabiduría oriental. Pero quizás en una futura presentación podría ser una comparación de ambos. Muy bien. Lo que tenía pensado era más bien una presentación como la que hice en Anatot sobre biofísica cuántica, sobre procesos cuánticos en sistemas biológicos, procesos cuánticos en el ser humano, en animales, en plantas. Eso sí, porque ahí, claro, con mi máster que realicé, ahí sí estoy, digamos, seguro. Pero en mística, primero tendré que empezar a estudiar las filosofías hinduistas, budistas y demás, porque no tengo idea. Bueno, por eso agradezco todo tipo de comentarios en relación a la analogía con las sabidurías orientales, como la que hizo Asensio, muy interesante. Y también con la cuantoterapia, como la que hizo Lorenzo. En realidad todos los comentarios me han resultado muy valiosos. Y voy a escucharme de nuevo la grabación de la presentación solo por escuchar de nuevo los comentarios que han hecho ustedes. Muy bien, por ir cerrando voy a leer un poquito el chat y dar la última palabra a una persona que... Porque todavía me queda darle la sorpresa. Sí, es verdad, es cierto, es cierto. ¿Sí? No se pueden ir sin ver la sorpresa. No se pueden ir sin la sorpresa. Entonces, bueno, como son algunos comentarios, ¿no? Noemí, por ejemplo, aclara, ¿no? Que hablando de que los tres centros, ¿no? Como que parece que faltaría otro cerebro más para poder entender todo esto. Sí. Libardo añade un concepto que creo que da para otra buena charla, que sería el tema de la voluntad, ¿no? De si la manifestación cuántica la elegimos voluntariamente, lo que vemos que se nos presenta sin tener conciencia de ello. Y bueno, muchos agradecimientos. Y hay una mano también pedida, que yo, si os parece, sería la última que doy a iPad del Valle. Y si te damos la voz y ya vemos la sorpresa que nos tiene preparado Fran, ¿de acuerdo? Hola, buenas tardes. No sé si me oís. Sí, bien, sí, adelante. Bueno, el iPad es de mi mujer, que está aquí, que es Valle con vosotros en Cuentoterapia, y hoy me dijo que hacíais esta charla y la verdad es que me interesa muchísimo porque de forma autodidacta estoy muy metido en el tema. Y resulta a veces complicado desde nuestra racionalidad entender lo de la doble rendija. Y yo quería aportar aquí algo que en un momento leí de una teoría desde la biología, que es el biocentrismo, y me sorprendió mucho que cómo explicaba en este libro nuestra percepción de la realidad viene a través de nuestros sentidos. Y nuestros sentidos todos tienen una base energética. La vista, el oído, todos funcionan gracias a que hay energéticamente unas funciones que se activan. Sí. Entonces aquí, por aquello, a mí me resultó como muy clarificador de entender lo de la doble rendija, y es en el sentido de que efectivamente
deja, si en un bosque en el que no hubiera nadie cae un árbol, no hay sonido. Es decir, el sonido lo percibo yo cuando se activan unas frecuencias. Cuando hay una interacción. Exacto. Y lo mismo con un arco iris. El arco iris es un efecto que se produce de difracción de la luz a través del agua. Sí. El hecho de que yo no lo vea o yo no esté mirando ese efecto quiere decir que no se da el efecto. Para ti, ¿no? Para mí no, pero el efecto se da. Esa es una gran pregunta que se hacían también los físicos teóricos a principios de siglo, porque Niels Bohr y Heisenberg eran de la opinión de que cuando uno no observaba algo, ese algo no existía. Claro. Y Einstein tenía una opinión completamente distinta. Él decía que para él la luna existía aún si no la estuviera mirando. Esa sería la gran pregunta, y que yo creo que la respuesta la tendremos cuando avancemos en aclarar todo esto de la conciencia, ¿no? Y actualmente, también quiero decirle que actualmente se están realizando un montón de experimentos. Hay muchos físicos, muchos científicos estudiando el tema de la conciencia. Están realizando muchos experimentos que son muy interesantes, que si acaso incluiré en la próxima presentación sobre biofísica. Claro. Que yo cuando lo leía me impresionaba mucho los resultados que estaban obteniendo. Como por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que el ADN actúa de antena en el cuerpo. Correcto. O que el agua crea cavidades cuánticas donde puede incorporarse tanto ondas, tanto información en forma de ondas como moléculas, ¿sabes? Y esas moléculas tienen una acción en el cuerpo. Por eso es importante beber mucha agua para digamos, reciclar toda la información que existe en el agua, reciclarla para que no se asiente en el cuerpo y pueda crear algún tipo de enfermedad o algún tipo de modificación en los tejidos. Bueno, esos son temas que se están estudiando. Qué bueno. Qué bueno, pues muchas gracias. Y vamos a la sorpresa, si te parece, Fran, para terminar. Vale. Vamos a ello. Vamos allá, espérate. Esta era la última. Aquí me aparecen en la pantalla 2 rayas rojas, no sé de qué serán. No lo sé. Bueno, igual. Pues vayamos a la sorpresa. Un cuento. Un cuento de Neil Gaiman con ilustraciones de Charles Vess, que se llama Instrucciones. Todo lo que necesitas saber en tu viaje. Que a mí me resultó muy afín a la charla de hoy. Por eso lo incluí. Toca la puerta de madera en el muro que nunca antes habías visto. Pide permiso antes de abrir. Entra. Camina por el sendero. Un demonio rojo de metal cuelga de la puerta pintada de verde, a modo de aldaba. No lo toques, te morderá los dedos. Recorre la casa, no tomes nada, no comas nada. Sin embargo, si una criatura te dice que tiene hambre, aliméntala. Si te dice que está sucia, límpiala. Si llora porque algo le duele, alivia su dolor, si puedes. Desde el jardín trasero podrás vislumbrar el bosque salvaje. El pozo a tu lado conduce al reino del invierno. Otra tierra se extiende en el fondo. Si no quieres seguir adelante, puedes volver a casa ahora, a salvo. No tienes de qué avergonzarte. No pensaré mal de ti.
Cuando dejes atrás el jardín, estarás en el bosque. Los árboles son viejos, muchos ojos te espían entre la maleza. Bajo un olmo retorcido te espera una anciana. Quizá te pida algo, dáselo. Ella te mostrará el camino al castillo. Dentro de él hay 3 princesas. No confíes en la menor. Sigue tu camino. En el claro detrás del castillo, los 12 meses descansan frente a una hoguera, calentándose los pies y compartiendo historias. Si eres amable, podrían concederte favores. Te dejarían, por ejemplo, recoger fresas en el frío de diciembre. Confía en los lobos, pero no les digas a dónde vas. El río puede cruzarse en barca. El barquero te llevará. La respuesta a su pregunta es esta. Si le entrega el remo a su pasajero, será libre de abandonar la barca. Pero díselo solo desde una distancia segura. Si un águila te regala una pluma, consérvala. Recuerda, los gigantes tienen el sueño profundo. A las brujas a menudo las traiciona su apetito. Los dragones tienen un punto débil, siempre en alguna parte. Los corazones pueden estar bien escondidos y los traicionas con tu lengua. No sientas celos de tu hermana. Los diamantes y las rosas son tan incómodos cuando brotan de los labios como las ranas y los sapos. También son más fríos y afilados y cortan. Recuerda tu nombre. No pierdas la esperanza. Encontrarás lo que estás buscando. Confía en los fantasmas. Confía en que aquellos a los que ayudaste habrán de ayudarte también. Confía en tus sueños, confía en tu corazón y confía en tu historia. Cuando vuelvas, regresa por el mismo camino. Los favores y las deudas habrán de ser pagados. No olvides tus modales, no mires atrás. Vuela con el águila sabia, no caerás. Nada con el pez plateado, no te ahogarás. Corre con el lobo gris, aférrate a su pelaje. Hay un gusano en el corazón de la torre, por eso no se sostiene. Cuando llegues a la cabaña, el lugar donde comenzó tu viaje, la reconocerás, aunque parecerá más pequeña de lo que recordabas. Camina por el sendero y atraviesa la puerta que nunca antes habías visto, excepto aquella vez. Y luego vuelve a tu hogar, vuelve a tus antiguas creencias. O construye un hogar, o aplica lo aprendido, o descansa, o reflexiona. Gracias por escucharme. Y esta es la bibliografía que quería recomendarles. Wow. Gracias, Fran. Gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran. Sí. Muchísimas gracias, Fran. Qué hermoso ha sido escucharte. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. Gracias. Gracias, Fran. Hasta la próxima. Muchas gracias, Fran. Hasta prontito. Gracias, Fran. Encantada de oírte. Un beso fuerte. Gracias. Beso y abrazo para todos. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.